Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Eh, Compartir la palabra de Dios, tremenda responsabilidad. Eh, Qué bueno es que todavía podamos, ¿verdad? Compartir la palabra de Dios de esta forma. Eh, Nos habría gustado seguramente estar allí en la iglesia, todos juntos, ¿verdad? Pero no nos queda otra, tenemos que hacerlo así, por ahora. Eh, yo siempre le pregunto al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que compartir con la iglesia? Eh, y no siempre es algo que haya tenido de antes, normalmente es algo que el Señor me entrega eh, el día anterior o unos días antes, nada más. Y eso también fue de la misma manera. Le preguntaba al Señor qué es lo que quieres, Señor, que comparta. Y el Señor me decía, me daba un tema muy lindo, decía, mejorando la semilla. Yo decía, mejorando la semilla, y me acordaba de, de mi mamá, de mi madrastra, la verdad. Me acordaba de ella que con mi papá me decían que para sembrar no se sembraba cualquier semilla, la semilla tenía que ser escogida. Por ejemplo, en eh, una mazorca de maíz, cuando querían sembrar maíz, no, no todos los granos de maíz de la mazorca servían como semilla. Había una parte que tenía que ser eh, para las gallinas, era lo que comían las gallinas. Pero en la misma mazorca había una parte que era lo que quedaba para comer para nosotros. Y había otra parte que eran las semillas. Y las semillas tenían que ser seleccionadas. Primero, en términos de tamaño, eran las más grandes, las más especiales, y no tenían que estar deformes, etcétera. Tenían que tener un color especial, según la variedad. Eh, y tenían que ser también la variedad adecuada para el tipo de terreno en que se iba a, a sembrar. Lo mismo con la papa, por ejemplo. Hay variedades de papa que no se dan en la zona de donde yo provengo, del interior de Arica. Entonces, esas había que seleccionarlas de un tamaño uniforme, eh, y la variedad tenía que ser la que tenía un rendimiento mayor, la que siempre se usaba en la zona. Podían traerse papas, por ejemplo, del sur de Chile y sembrarse allí, pero no tenía un rendimiento muy grande. Una mata daba, qué sé yo, una mata de la papa del sur daba dos, tres papas, no daba más que eso. Pero la papa de la zona, una papa exquisita, tiene su nombre, o sus nombres, hay varias, peto vallaca, papa chiquiza, y así hay un... Pero esas papas, usted sembraba una y le daba 20 por una, y a veces más. Y dependía de cómo le había abonado y cómo había trabajado usted la tierra, e iba a producir más. Pero esa semilla también podía ser siempre mejorada. La semilla de maíz, usted en la medida que le iba sembrando, iba escogiendo de las mejores mazorcas los mejores granos. De las papas, que ya sembró una vez, tenía que sembrar, escoger las mejores también para la próxima vez, cada vez con el mejor color, con la mejor forma. eh, Iba seleccionando, iba depurando la calidad de la semilla. ¿Ya? Ese es el tema del cual vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Y
el pasaje que vamos a compartir está en Gálatas 6, del verso 6 hasta el 10. ¿Ya? Vamos a leer en el nombre del Señor, dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Ese es el texto del cual vamos a basar este pequeño mensaje. Hermanos, yo la verdad doy gracias a Dios que desde que tengo conocimiento en la palabra de Dios, desde que comencé en mis primeras letras, he sido instruido en ella. Siempre he tenido al frente muy buenos maestros, desde el principio, cuando me entregué al Señor. Dios puso al frente mío personas que me enseñaban en ese tiempo y que me entregaron las primeras enseñanzas acerca de la Biblia. No tenía ideas acerca de nada prácticamente. Yo venía de una religión en la cual todo te lo entregaban envasado y creía que así estaba bien. No teníamos acceso a la Biblia, pero cuando conocí al Señor, vi que la Biblia era para todos, y eso era extraordinario para mí. Pero lo interesante de esto era que habían personas que Dios puso como maestros a enseñarme desde el primer momento. En ese primer momento uno no puede calificar si son, qué tan buenos son, ya con un bagaje de conocimiento uno puede darse cuenta de que parece que conocen bastante bien de la Biblia, porque uno empieza a darse cuenta de lo que está correcto y de lo que no está tan correcto, ¿verdad? Entonces, pero doy gracias a Dios que esos maestros Dios los puso al alcance de quien está compartiendo hoy día. Pero la verdad es que esos mismos maestros son los que han tenido también ustedes, salvo aquellos seguramente que se han integrado a Jesucristo Vive, habiendo pertenecido antes a otras congregaciones, ¿cierto? No digo que no hayan tenido buenos maestros, solo digo que estos, aquí en esta congregación, no nos ha faltado la calidad de la enseñanza, ¿ya? Aquellos que el Espíritu Santo fue preparando de diferentes maneras, unos colegiados, y a lo mejor otros no tanto, ¿verdad? Que no fueron a un instituto a prepararse, digo, algunos a lo mejor de manera autodidacta. Bueno, yo creo que nadie puede decir fui autodidacta, pues siempre el que los preparó fue el mismo Espíritu Santo. A unos los llevó a un instituto y a otros los preparó directamente, ¿cierto? Ahí a través de la Biblia y seguramente a través de algunos que otros libros. Debo recordar en este tiempo a uno en particular que alguna vez le pregunté por qué enseñaba en una congregación tan pequeña como nosotros y tan infieles como éramos, porque normalmente no asistíamos mucho a sus estudios bíblicos, o asistíamos de cuando en cuando, no muy seguido. Entonces le preguntaba yo, no quiero dar nombres ni nada, quiero siempre exaltar al Señor nada más. Le preguntaba, ¿por qué? Porque decía, tienes preparación como para enseñar en cualquier otra congregación numerosa, más grande, ¿verdad?
la calidad, el nivel, digamos, de su preparación estaba también para enseñar en alguna universidad o en un instituto bíblico, ¿cierto? Decía, ¿por qué aquí, donde somos tan poquitos? La respuesta de él fue la que me asombró mucho. No les voy a decir lo que me dijo, pero lo interesante es que siempre hubo en nosotros, con nosotros, eh, hombres que el Espíritu Santo preparó y nos fue entregando muy buena palabra de Dios. Es decir, no, no podemos quejarnos de aquello, ¿verdad? No nos faltó eso, nunca. Y creo que eso estuvo desde el comienzo de esta congregación, desde que nace esta congregación, nace así, con muy buena palabra de Dios, con muy buena doctrina centrada en lo que es la Biblia, ¿verdad? Entonces, de parte de Dios hemos recibido siempre la mejor enseñanza. Hasta el día de hoy yo no puedo quejarme de ninguno de los maestros de hoy día. No los quiero halagar ni mucho menos. Alabo a Dios por lo que hacen las personas y con las personas. ¿Ya? Sí, siempre tengo temor de eso. Tengo temor de halagar a las personas. No le hace bien a nadie. Así que por favor ninguno se sienta halagado por mí. ¿Ya? Sino que eh, eh, el Señor ha hecho cosas extraordinarias con estas personas y a mí me da gusto de que Dios las tenga con nosotros, o los haya tenido también a otros que ya no están. Si hay alguien, hermanos, la pregunta entonces tenemos que hacernos alguna pregunta. Si hemos tenido esa calidad de enseñanza, esa calidad de palabra en nuestra congregación, la pregunta es si hemos cumplido con lo dispuesto en el versículo 6 de lo que acabamos de leer, y se los voy a repetir para que eh, lo recordemos. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Tenemos que empezar a, a pensar si realmente hemos cumplido con esto. Si hay alguien, hermanos, que nos comparte las verdades espirituales eternas, no podemos menos, no podemos menos que compartir con él todo lo que con lo que hemos sido bendecidos de parte de Dios. Compartir también lo material. Muchas veces olvidamos esto, y esto está escrito en la Biblia. No es cosa que se nos ocurra antojadizamente a alguna de nosotros. Hemos hecho esto si la palabra de Dios ha sido la correcta, inspirada por el Espíritu Santo, revelada a nuestras vidas, a través también, y enseñada a través de las personas que Dios preparó con mucho tiempo. Esta cuestión de ser maestro, enseñador de la palabra, no es algo que se dé así de la noche a la mañana. El colegiado tiene que ir algunos años a un instituto, a una universidad, qué sé yo, a prepararse. Y aquel que lo hace de manera personal, autodidacta, qué sé yo, en casa o a través de buscar información, eh, también tiene que tomar tiempo en esto. Son años, no es, y permanentemente tiene que irse preparando. Entonces la Biblia dice hacer partícipe a estas personas de qué cosa. No dice de algunas, dice de toda cosa buena, de toda cosa buena.
¿Qué es lo que es bueno? Dirá usted. Bueno, tengo que orar por mi maestro, por supuesto que sí. Pero no es solamente eso, sino que también aquí incluye las cosas materiales. Tenemos que preocuparnos de que aquellos que nos enseñan, y no hablo solamente de los maestros, porque también están los pastores, están aquellos que están dedicados, ¿cierto?, a enseñar. En algunas otras congregaciones tal vez al principio no van a tener un maestro, va a tener que ser alguien de los que está ahí, tener que usar, ¿cierto?, el Señor como enseñador. Pero lo interesante de esto que está ahí en la Biblia, hacerlos parte a ellos también de aquello con lo cual nosotros hemos sido bendecidos de parte de Dios. Eso con la primera parte de lo que hemos leído. Después leemos en el verso 7 y 8 también vamos a leer, ¿cierto? Lo voy a volver a leer. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Quién da el pago por nuestras obras? Es Dios. Y a él la verdad es que nadie lo puede engañar. ¿Alguien puede pensar que puede engañar a Dios? Había alguien que engañaba al diablo. ¿Cómo se llama ese? ¿Te acuerdas? Pedro de Males. Pedro Urdemales era capaz de engañar al diablo, pero a Dios nadie lo puede engañar. ¿Ya? Si alguien, hermano, se dice hijo de Dios, debe actuar como tal. Sus actos mostrarán que lo que dice es verdad o no. ¿Cómo podemos conocer a un hijo de Dios? Sus actos hablan de Él, hablan de nosotros, nuestros actos hablan de cada hijo de Dios. Hermanos, aquí hay una cosa muy bonita que también vimos en estos pasajes, la ley de la siembra y la cosecha. Esto es universal, no solamente para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, sino que es universal pues, para los no cristianos también, para la gente del mundo. Si se siembra trigo, no se cosechan camotes, papas. Si se siembra trigo, se cosecha trigo. O sea, eso sembramos, eso cosechamos. Exactamente. E incluso puede, de acuerdo a cómo hayamos hecho la elección de nuestras semillas, ¿verdad? Si elegimos la mejor semilla, la cosecha, y hemos trabajado bien la tierra, y hemos abonado, eh, y hemos regado como corresponde, seguramente la cosecha va a ser buena, va a ser abundante, ¿verdad? Dice, sembrar, hay dos formas de semilla. Dice, si siembras para la carne o para el espíritu, podemos seleccionar la semilla, ¿ya? Pero ahí vamos a dejar dos tipos de semillas, ¿cierto? Una que es para la carne y otra es para el espíritu. Esto es algo muy importante, hermanos. La pregunta es ¿cuáles son tus semillas? ¿Ya? Tú puedes verlas, puedes analizarte tú mismo y puedes revisar cuáles son tus semillas, qué es lo que estás sembrando. Dice en el capítulo anterior, aquí en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 20, habla un poco de estos dos tipos de semillas. ¿Ya? No tienen el nombre de semillas,
pero lo podemos interpretar también de esta manera. Dice, las obras de la carne, ¿cuáles son? Y hay una lista ahí que habla de adulterio, de fornicación, de idolatría, de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de envidia, de borrachera, etcétera. La lista es un poquito más grande, eh, pero lo que dice a continuación, dice algo muy interesante. Dice, además de enumerar todas estas cosas, dice, y cosas semejantes a estas. Es decir, la lista es aún mayor, cosas semejantes a estas. ¿Ya? Y el otro tipo de semillas, digamos, que son las sembrando para el espíritu, digamos, podríamos decir, ¿cierto?, que está en el mismo capítulo 5, verso 22, habla de las obras del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y aquí también hay un agregado, ¿cierto? Igual como en la anterior, cuando decía, y cosas semejantes a esta, aquí también hay una parte interesante al final. Dice, no existe ninguna ley en contra de estas cosas. No existe. Es decir, esto no tiene límites. Puedes sembrar abundantemente y puedes seguir sembrando. No hay nada que te lo impida, no hay nada en contra de esto. ¿Ya? Como dijimos, tú eliges qué es lo que siembras. Tú eliges cuál semilla. ¿Ya? ¿Y cómo vemos esto? Dijimos a través de nuestros actos. Nuestros actos nos muestran qué realmente estamos sembrando y cuáles son nuestras semillas. Muchas veces estamos sembrando aquellas semillas que no queremos sembrar, que son las que primero nombramos, para la carne. Y aún seleccionamos las mejores semillas, o las peores, no sé, como tú lo quieras ver. Pero la idea de Dios es que elijamos las que verdaderamente son las mejores, las que son para el espíritu. Hablamos del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. En definitiva, son los actos que muestran quién realmente eres, hermano. Son tus actos de bondad o de maldad, tus semillas. La elección es tuya. ¿Qué sembrarás de hoy en adelante? Podríamos preguntarlo también, ¿qué estamos o qué hemos estado sembrando hasta el día de hoy? ¿Cierto? Para decir, bueno, voy a cambiar la semilla, ¿cierto? Necesito cambiarla porque lo que he sembrado hasta hoy día no es lo que realmente he querido sembrar. Los resultados de la primera semilla son nefastos, hermano. No son para vida eterna. Pero los resultados de la segunda semilla son lo mejor que podías hacer en tu vida. Sembrar este tipo de semillas para vida eterna. ¿Qué mejor que eso? Entonces es tiempo de corregir y mejorar la semilla. Digo porque si has estado sembrando las segundas, es decir, para vida eterna, aún esa semilla puede ser mejorada. Hablábamos al principio de que aún las semillas de maíz, las de papas, pueden ser mejoradas. Y no me refiero a buscar en los genes y hacer una semilla media mutante, ¿cierto? Y como existe, o híbrida, como existen en el día de hoy. No es la idea. La idea es que podamos, en nuestros actos
de bondad puedan ser mejorados cada día. Recuerdo cuando mamá quería sembrar maíz, de verdad que era muy, muy especial en seleccionar. Lo que era para las gallinas era para las gallinas, y eso no era para comerla nosotros, sino las comían las gallinas, las gallinas eh, para ellos era una delicia, pero para nosotros no. Nosotros teníamos una muy especial, que era especialmente para nosotros, que se usaba para molerlas, hacer harina, o sencillamente se comía así. Nosotros tal vez alguien las conozca, se tostaban en callanas, en ollas de fierro, y, y muy rico, era parte de nuestra base alimenticia desde niños. Entonces se seleccionaba especialmente, y lo que era para semilla era muy especial, era incluso mejor que aquello que se destinaba para comer nosotros. La semilla era más importante que lo que destinábamos a comer, porque estaba, lo que comíamos estaba allí en el medio, porque eh, nada se desechaba, por cierto, pero estaba lo que comían las gallinas, en el medio estaba lo que comíamos nosotros, y en un nivel más alto estaban las semillas. ¿Ya? Recuerdo siempre eso, una selección especial, y cada vez, cada año, eh, se tenía que ir seleccionando mejor, porque habían años en que no se producía muy buena cosecha, por efecto de que no habían lluvias, por efecto de que a lo mejor no se le abonó a tiempo, diferentes razones. ¿Ya? Entonces la cosecha no era la mejor, entonces la semilla se empeoraba, ¿cierto? Entonces había que nuevamente seleccionarla mejor, y después para el próximo año y cada vez había que irla mejorando siempre, permanentemente. De la misma manera, lo que nosotros sembramos puede ser siempre perfeccionado, siempre mejorado. Nuestros actos de bondad, como la palabra lo dice, son buenos, ¿verdad? Son actos de bondad. Siempre podremos mejorarlo. No nos conformemos con que solo sean buenos. Pueden ser mañana muy buenos. Excelente. Entonces, si sembramos una semilla de excelencia, se imagina usted cómo será la cosecha? La cosecha es, si siembras lo mejor, la cosecha va a ser así, al menos en términos, en cuanto a la semilla corresponde, la semilla va a dar el mejor fruto, si es que se riega, si es que se abona como corresponde, ¿verdad? Eh, pero ya, si no diera un fruto muy adecuado, no va a ser culpa de la semilla, va a ser culpa de que eh, no se regó como corresponde o no se abonó lo suficiente, ¿verdad? Ya no por culpa de la semilla. Eh, la recomendación de Pablo a los Gálatas es de seguir sembrando incansablemente las obras de bondad, y que con mucha paciencia esperemos que lo sembrado produzca sus frutos. No podemos esperar de que nuestras obras de bondad eh, inmediatamente, ¿cierto? A veces somos un tanto impacientes. Si bien sembramos en el corazón de las personas la palabra de Dios, también nuestros actos de bondad van dirigidos allá, pero esperamos que eso tenga un resultado inmediato. Nos gustan las cosas inmediatas, pero la Biblia nos enseña que esto no es así, que esto tiene que tomar su tiempo, ¿cierto? En algunos, ¿cierto? Toma demasiado tiempo, parece, ¿cierto? Y en otros es un tanto más rápido. Eh, Tenemos que tener en cuenta algo que dijo por ahí
dice también la Biblia, yo planté, hablando Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. El crecimiento lo va a dar el Señor. No nos cansemos, hermanos, de sembrar la buena semilla. Al final, en el verso 10 también se los voy a leer. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Una recomendación que me llama mucho la atención, dice que cada vez que tengamos oportunidad, cada vez que haya oportunidad, eh, me refiero a la oportunidad de sembrar estas semillas de bondad, ¿cierto? Lo hagamos. No perdamos esa oportunidad de sembrar estas semillas de bondad. Es decir, no perdamos ninguna oportunidad, por favor. Aquí hay algo muy especial. Al final, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir esto? A los hermanos en Cristo. ¿Está bien la generosidad con la gente del mundo? Por supuesto que sí, que no conocen y van a conocer tal vez al Señor también a través de nuestros actos, ¿cierto? Pero dice que de manera especial, ¿no? Aquí leímos al final, y mayormente, dice, a los de la familia de la fe, mayormente. Querrá decir esto de manera muy especial, ¿no? Preocupados especialmente por nosotros, los hijos de Dios, por mi hermano, ¿ya? Y esto tiene mucha relación con lo que decía al principio, ¿cierto? Aquellos que nos enseñan, ¿cierto? Que hagamos partícipes de las cosas nuestras, de aquello con lo cual hemos sido bendecidos, también hagamos partícipes de ello. Entonces, aquí al final también viene a remarcar exactamente lo mismo. Para ir terminando, hermanos, qué oportunidad más grande en este tiempo de pandemia, oportunidad que nos regala el Señor. Vuelvo a recordar aquel hermano que me dijo que yo no lo entendía al principio, ¿no? Hasta que me lo explicó, que este tiempo de pandemia para él había sido una bendición. Ya se los conté, pero también podemos decir hoy lo mismo. Dios nos regala en estos tiempos de pandemia una oportunidad. Podemos estar más tiempo en casa. Tiempo que podemos usar para sembrar en aquellos que más amamos. Que podemos usar para sembrar en la familia. ¿No te gusta sembrar en tu familia tus actos de bondad? Estas semillas del cual hablaba amor, gozo y todo, aquella lista tan linda, ¿cierto? Eh, esa semilla seleccionada, la mejor semilla, sembrarla y partir en tu familia. Qué linda oportunidad que Dios nos regala en este tiempo de poder sembrar en ellos. Alguien podrá decir, pero ¿cómo es eso de sembrar? ¿Es solo hablar, decirle cosas? Eh, Hermanos, ¿cuánto tiempo ha pasado de la última vez en que derramaste bendición sobre cada uno de ellos? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a tus hijos y derramaste bendición sobre la vida de ellos? La de tu esposa, la de tu esposo. ¿Cuántas veces? Si lo estás haciendo, esa semilla puede seguir siendo mejorada. Recuérdalo. Puede ser aún mejor. Eh,
¿Cómo está tu devoción personal en la búsqueda de Dios? Recuerda que tus actos son tu semilla. Tu devoción personal en casa. Yo antes tenía un dicho muy particular. Pucha que me cuesta orar, pucha que me cuesta leer la Biblia. Eh, Eso puede ser al principio, ¿verdad? Pero después de un tiempo tenemos que aprender a que esto es no solamente algo necesario en nuestra vida, sino que más allá de que lo necesito, es algo que también aprendo a degustar. Me agrado en esto, me agrado en buscar a Dios. Y cuando dentro de la familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo te ven, estás sembrando también en ellos. Cuando compartes con ellos este tiempo, por ejemplo, lo aprendí de alguien que me lo enseñó, los cultos familiares son también una tremenda siembra en el corazón de la familia. ¿Por qué se olvida esto? Porque esto tiene luchas. El diablo no quiere esto, pero sabes que no es el diablo solamente, sino tú mismo. Es la mayor lucha. La tenemos de parte de nosotros mismos. La oración tiene una tremenda lucha, hermano. Pero sabe que más allá de la lucha es una tremenda bendición. Esa bendición es muchísimo más grande. Es una tremenda forma de sembrar en el corazón de tu familia. Dios en este tiempo nos está regalando el tiempo preciso para sembrar en la familia. ¿Qué te parece que comencemos hoy? Hasta ahí el mensaje de hoy. Que el Señor nos siga bendiciendo.